Para poder comprender las tendencias globales económicas, los países de todo el mundo recolectan datos acerca de su movimiento económico. Los componentes más importantes que ayudan a describir el comportamiento económico de todos los países agregados son las cuentas nacionales, las cuales registran los niveles agregados de producto, ingreso, ahorro, consumo e inversión de la economía. Los datos de estas cuentas se utilizan para calcular las dos medidas más importantes que registran la actividad económica global de un país, el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto. El Producto Interno Bruto es el valor total de la producción corriente de bienes y servicios finales dentro de un territorio nacional durante un periodo de tiempo determinado, normalmente un trimestre o un año, y en su cálculo se tiene en cuenta el total de la producción que se realiza dentro de las fronteras geográficas del país, ya sean realizadas por empresas o personas nacionales o extranjeras. Cuando se habla de que el PIB es el valor total de la producción corriente, significa que no se considera la reventa de artículos producidos en un periodo anterior. Por ejemplo, la venta de una casa nueva, la venta de un automóvil muy nuevo, hacen parte de las cuentas del PIB, pero las reventas de estos, es decir, ya cuando pasan a tener otros propietarios, esos datos ya no entran en el PIB. Una economía produce millones de bienes diferentes. Para poner algunos ejemplos: automóviles, casas, refrigeradores, lavadoras, hamburguesas, manzanas, etc. Y servicios: atención al cliente, asesoría legal, servicios bancarios, servicios públicos, entre otros. El PIB suma toda esta producción y la reúne en una sola medida. Para sumar todos los artículos, los economistas tienen que expresarlos en una unidad común que vendría siendo la moneda local. Por ejemplo, en Colombia se expresa como el valor en pesos de toda la producción. El Producto Interno Bruto contiene 4 partes. Primero, valor de mercado. Para medir la producción total se debe sumar la producción de todo el mercado, se consideran los valores que tiene cada artículo y así poder realizar la sumatoria. Segundo, bienes y servicios. Para calcular el Producto Interno Bruto se debe valorar los bienes y servicios finales, es decir, el artículo que cualquier usuario compre durante un periodo determinado. Tercero, producidos en un país. Únicamente los bienes y servicios que se producen en un país va a formar parte de su Producto Interno Bruto. Y cuarto, periodo de tiempo. Por lo general el Producto Interno Bruto mide el valor de producción en un trimestre del año, datos trimestrales del PIB, o en un año, datos anuales del PIB. Algunos componentes se miden en un periodo de tiempo más corto, pero lo más común es trimestrales o anuales. Cálculo del PIB. El PIB se puede ver de 4 maneras diferentes, como la producción final de las empresas, como el gasto final de las familias, como el valor agregado de las empresas o como el ingreso en las familias. Sin embargo, globalmente se puede calcular a partir de 3 modos: la suma de compras finales en la economía, ajustando por las importaciones y exportaciones, la suma del valor agregado de todas las empresas de la economía y la suma de todos los ingresos de los factores de producción, trabajo y capital en la economía. Cada una de estas formas de medición debería conducir al mismo PIB total. Sin embargo, generalmente hay pequeñas diferencias por errores en los datos. Para el cálculo del PIB en Colombia se utiliza generalmente este primer modo. Primero, método del gasto. El PIB puede medirse sumando todas las demandas finales por bienes y servicios en un periodo dado. Existen 4 áreas de gasto: el consumo de las familias, la inversión en nuevo capital en la economía, el consumo del gobierno y las ventas netas. El PIB es la suma de todas las demandas finales de la economía. PIB igual C más I más G más NX. El NX son las importaciones y las exportaciones. El método del valor agregado. En términos generales, el valor agregado es el valor de mercado del producto en la producción del mismo, menos el valor de mercado en los insumos utilizados para obtener dicho producto. Así, una empresa utiliza 1.000.000 de pesos en productos por compra de 600.000 pesos en insumos adquiridos por unos proveedores. Su valor agregado será igual a 400.000 pesos, sería 1.000.000 menos 600.000. Este método calcula el PIB sumando el valor agregado producido en cada sector de la economía. Así, el PIB es la suma del valor agregado en la agricultura más el valor agregado de la minería más el valor agregado de la industria, y así sucesivamente.
El tercer método es del ingreso. El método de los ingresos suma los ingresos de todos los factores, trabajo y capital que contribuyen al proceso productivo. Hay diferentes formas de calcular el ingreso. La que está más estrechamente relacionada con el PIB es el ingreso doméstico. Esto se define como la suma del ingreso del trabajo y el ingreso del capital. El Producto Nacional Bruto mide el valor total del ingreso que reciben los residentes nacionales de un país en un periodo dado, utilizado para medir el crecimiento de un país durante un periodo dado. Pero a diferencia del PIB, toma la cantidad de bienes y servicios producidos únicamente por los residentes de un país, aunque se produzcan en un país extranjero. Esto quiere decir que no se tienen en cuenta los bienes y servicios realizados por extranjeros en el país, a diferencia del PIB, que sí los tiene en cuenta para totalizar. El Producto Nacional Bruto mide la producción a precios de mercado, lo que no es necesariamente el verdadero valor social del producto. Por ejemplo, cierto tipo de productos, como el trabajo en casa y los intercambios como el trueque, no se cuentan en las estadísticas oficiales del Producto Nacional Bruto, sencillamente porque no tienen precio de mercado. El resultado es que las cifras oficiales del Producto Nacional Bruto subestiman el ingreso real de la economía. En todas las economías reales, las dos medidas difieren debido a que una parte de la producción interna es propiedad de extranjeros y una parte de la producción externa constituye un ingreso para los residentes nacionales. Así, parte del ingreso recibido por el trabajo y el capital en la economía interna en realidad les pertenece a los extranjeros. Esto puede apreciarse con más facilidad si en la economía nacional se emplea a trabajadores extranjeros. También se aprecia claramente cuando personas de origen extranjero son dueños de una parte del stock de capital en la economía interna. Al mismo tiempo, puede haber residentes nacionales que reciban parte de su ingreso del exterior. Ellos mismos pueden trabajar en el extranjero o bien pueden ser dueños de acciones de empresas extranjeras. Entonces, es allí donde se diferencian. El PIB mide el ingreso de los factores de producción al interior de los límites de la nación, sin importar quién recibe el ingreso. El PNB mide el ingreso de los residentes en la economía, sin importar si el ingreso proviene de la producción interna o del resto del mundo.